Sí, lo que yo sostengo, ¿cómo estás, Mm, Jorge? Buenos días. Lo que yo sostengo es que el modelo, así como está planteado, se hace insostenible. ujú, Se hace insostenible porque no está resuelta la cuestión de fondo. ujú. ¿Cuál es la cuestión de fondo que tensiona sobre un modelo de este tipo? En general, en los modelos, en la dinámica de la economía argentina, pero en un modelo con un nivel de apreciación como el que tenemos hoy, es básicamente el frente cambiario. Ayer salieron los datos de lo que se llama intercambio comercial argentino, el ICA, que es exportaciones menos importaciones. Dio para el mes de abril 200 millones de dólares de saldo comercial superavitario. 200 millones de dólares es nada. Claro, para una persona individual puede ser, pero digo, para el país, para la Argentina, el año pasado, ese mismo dato había sido de cerca de casi 2.000 millones de dólares. Es decir, fíjate la magnitud, es el 10% de lo que significó Y el Hernán, ICA en... para poner a la audiencia en panorama, ¿cuánto fueron las importaciones y las exportaciones? Porque supongo que lo que sucedió es que las importaciones aumentaron notablemente. Ese es el saldo, pero 6.600 millones eh, cada una aproximadamente. muy bien, el En el año... caso de las importaciones, efectivamente, ahí hay un segundo dato muy ilustrativo de la dinámica de la economía, que es que efectivamente se incrementaron. Las que se incrementaron más son las que hablan de la desindustrialización de nuestro país. Ujú, 80% fue el incremento de importaciones de bienes de consumo final, ujú. contra apenas casi un 10%, no llega a tocar el 10% de bienes intermedios, es decir, productos que pueden ser insumos para la producción. Correcto. Pero el problema, decía, del modelo es que no tiene resuelto quién financia en términos de dólares el modelo así como está planteado. Lo digo porque si entonces no es la balanza comercial, es decir, las exportaciones no me dejan los dólares suficientes como para financiar el modelo, ¿cómo estoy haciendo para sostener este tipo de cambio? Bueno, lo estoy haciendo con inyectándole dólares del blanqueo, dólares Ujú. de la gente, luego fue inyectándole dólares del repo, luego fue inyectándole dólares del Fondo Monetario Internacional y ahora el ministro y el presidente quieren que sea inyectándole dólares nuevamente de la gente que salgan de abajo de los colchones o incluso del dinero narco mal habido de cualquier persona del mundo, lo cual es francamente traumático. Pero lo que habla es de que no importa absolutamente nada porque sí son conscientes de que necesitan inyectar dólares porque si no la rueda no funciona. El problema es que uno se para ahí un segundo y dice, si esto es así, salvo que yo todo el tiempo inyecte dólares, si eso no sucede, ¿cómo funciona la cosa? ¿O qué pasa? Bueno, pasa lo contrario, pasa que todos vamos a ver que no hay dólares suficientes y vamos a actuar en consecuencia. Y esto es un gran problema que en parte lo vimos antes del acuerdo con el fondo y que derivó en el acuerdo con el fondo, porque el gobierno está a todas luces claro que no quería que el acuerdo fuera de esas características en ese momento, hubiese preferido o su intención era que fuera más cercano o después de las elecciones. ¿Y qué le pasó? Le pasó que todos estábamos viendo que los dólares no alcanzan y entonces el importador adelantó importaciones, el exportador atrasó las exportaciones, bueno, se dio vuelta el carry trade, la lógica del carry trade, y todos los días perdías dólares. Esto que estoy describiendo, uno podría decir, bueno, pero tenés los dólares del fondo, ahora está resuelto. No, seguimos discutiendo, si vos escuchás alguna de las voces del mercado, hay consensos de que eso no va a tener grandes problemas de acá a las elecciones, pero después no sabemos. Si te he visto no me acuerdo, diría. Hernán, ¿cómo juega allí dos elementos centrales para cómo es la economía argentina actual y no resulta meritorio, pero bueno, esto es objetivo? eh, las exportaciones primarias, es decir, un petróleo a menos de 60, una soja por debajo del promedio normal, es decir, el precio de las commodities sufriendo respecto de lo que fue el promedio en el pasado. ¿Sería distinta la situación, por ejemplo, el año próximo, si se recuperasen los precios de la energía y los precios de los alimentos y las commodities alimenticias?
Sí, claro, si el escenario de los commodities, la Argentina es exportadora de commodities, Ujú. así que si los precios de los commodities están elevados, a la Argentina le conviene en dólares y diría también en pesos por los derechos de exportación que Ujú. capta. Exacto. A la inversa, si el proceso se da como sucedió, ahora se acomodó un poco, pero como sucedió luego de la imposición de los aranceles de Trump y todo ese momento, ese mes que hubo mucha tensión, el petróleo, por ejemplo, bajó abajo de $60 el barril. Eso a la Argentina no le conviene, al menos en ese aspecto. Quizás eso le podía convenir si, no sé, en última instancia Estados Unidos logra, cuyo objetivo, que es su objetivo, bajar, no sé, la tasa de interés, y eso sucede, bueno, por el frente de la deuda que tiene la Argentina, eso te convendría, pero te pega, la caída de los commodities te pega sensiblemente en esta ecuación. La Argentina. Dicho todo eso, uno debe decir, la Argentina en última instancia, si querés, estoy hablando, no sé, después del 2030, Ujú. uno puede aspirar a tener una inyección de dólares significativo. Es decir, vos tenés Vaca Muerta, tenés el Triángulo del Litio, que necesitan de Ujú. inversiones, y si eventualmente esas inversiones se realizasen, podrías aspirar a que en algunos años la ecuación de fondo, esto que yo dije que no estaba resuelto, el fundamental, Ujú. decimos en economía, del frente cambiario tome otro color. El año pasado se discutía, o se discutió en algún momento, no me acuerdo si lo había planteado el gobierno, no me acuerdo de la consultora 1816 que lo escribió, sobre un fenómeno que se llama la enfermedad holandesa, que es exactamente lo contrario que lo pasó históricamente en la Argentina, que te sobren dólares y que se te aprecie el peso Ujú. y los problemas derivados de eso. Te Ujú. imaginarás en términos industriales lo que significa. Bueno, algunos se adelantaron y creían que ya el año pasado estábamos así, y uno podría decir que la Argentina o la política del gobierno se comporta como si estuviéramos en ese momento cuando no lo estamos. Y esto es un gran problema. ¿Qué pensás que está en la cabeza de Luis Caputo en noviembre de este año? El único objetivo de Caputo y del gobierno es llegar a las elecciones Ujú. con un dólar electoral y una inflación que arranque con uno. Si yo si tuviera que hacer un ejercicio para tratar de interpretar qué quieren hacer, es eso, para intentar que genere una especie de shock de confianza que reduzca el riesgo país por debajo de los 500 o 400 puntos mejor, y que con eso puedan rolear la deuda. En la cabeza del gobierno, la lógica es la siguiente: es verdad que los dólares no son nuestros, pero si nosotros tenemos un riesgo país de 300 puntos, supongamos, nadie me los vendría a pedir. Con lo cual yo podría llegar al 2030, supongamos Ujú. 2032, donde empalme con, eh, con ese flujo de ingreso de dólares adicionales. Ahí hay varias cosas. Primero, tendría que haber inversiones para que eso suceda. Cuando tengas ese flujo de dólares finales que los liquiden acá en la Argentina, el RIGI no te obliga a hacerlo. Y después me parece que hay una cuestión temporal muy importante que el gobierno acelera en clave electoral que, de nuevo, yo pongo una línea en las elecciones porque está pensado todo desde esa lógica. Desde noviembre en adelante lo que vos tenés es, bueno, cumplido el objetivo, ese objetivo, eh, imagino que el gobierno dejará para después de las elecciones, si tiene un buen resultado electoral, eh, el desarme de varias cosas y el cumplimiento de varias obligaciones con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, la liberación de lo que tiene que ver con las tarifas. Esto está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tiene fecha, diciembre de este año. De hecho, la Argentina, desde principios de año, tiene prácticamente congeladas las tarifas, a contramano del discurso libertario. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, lo que digo va a contramano de lo que ha sostenido históricamente los libertarios, y lo aplica en tarifas, en naftas, en medicamentos, en prepagas y en transporte. Hay un congelamiento virtual de la mitad de los precios de la economía que uno podría decir tienen regulaciones. O sea, Hernán, a ver, a ver si lo puedo sintetizar
de manera didáctica bien para la audiencia. El futuro depende de que el riesgo país baje a tal punto de que el país pueda endeudarse y construir un puente hasta que las nuevas exportaciones mineras y de energía generen la cantidad de dólares suficientes. Esa sería la síntesis. Ese es el objetivo del gobierno, Sí, sí. sí. Ese es el plan del gobierno, o sea, bajar el riesgo país a tal punto que permita endeudarse para que haya un puente hasta que las exportaciones superen las importaciones, aún con las importaciones creciendo. Ese sería el plan. Sí, de Que si nuevo, tiene en éxito después, realidad, perdón, Hernán, que si tiene éxito después, tiene efectos secundarios negativos, como por ejemplo la industria. Pero digo, bueno, el éxito para claro, ellos es ese. sí, sí, eso está muy bien. Antes me lo preguntaste y no lo dije. Mm, El modelo en la cabeza de Milei no mm, es un modelo industrial, es un modelo de apreciación cambiaria que sepulta la industria y deja a la mitad de la gente afuera. No hay muchas dudas al respecto. Es decir, el éxito de todo lo que estamos planteando va en esa sintonía y tiene como objetivo llegar a ese momento para poder sostener ese modelo a lo largo del tiempo. Ahora, incorporo, ¿cuál es porque uno podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema más allá que uno no comparte ese modelo de mm, país? En el mientras tanto, ¿cuál es el problema? Para mí el problema principal es que requiere de que nadie quiera sus dólares en ningún momento. mm, Y ya no hablo solo del Fondo Monetario, porque vos usaste la plata de la gente y del blanqueo, mm. y necesitas que no solo esas personas, sino que los agentes económicos creamos todo el tiempo que el dólar no solo no se va a mover, sino que va a tener hasta casi te diría una tendencia a la baja. Trabaja. Ahora, De Hernán, allí el carry trade. pero permíteme, vamos a suponer, digamos, hacer una, viste lo que se dice de los economistas que están en una isla, vamos a suponer que tenemos un abrelatas. Vamos a suponer conjeturalmente de que, ok, logran lo que sería el modelo clásico de Milei, que es dólar bajo, para ponerlo en términos. Sí, Y esto que se viene escuchando mucho en estos días después de las elecciones del domingo, de que con dólar bajo oficialismo gana las elecciones. Lo estoy simplificando de una manera muy, muy brutal, con el ánimo de sí, llegar a hacerte, como prólogo, para hacerte esta pregunta. Ok, lo logran. Ahora, eso más tarde o más temprano genera una cantidad de damnificados, aumento de la sí. desocupación, desempleo. ¿En qué momento lo que gana elecciones por el dólar bajo termina haciendo perder las elecciones por el dólar bajo, como sucedió al fin de la convertibilidad? Al fin de la convertibilidad. Mm, No lo sé. Eso quizás, a ver, es una pregunta mm, que para mi forma de ver hay que responderla más en clave sociológica, claro. porque evidentemente los resultados electorales en buena medida tienen un fuerte componente vinculado a la cuestión material y Ujú, económica, pero no lo es todo, está claro. A mí me da la impresión que el proceso, doy una opinión, ¿no? Pero a sí. mí me da la impresión que el proceso de deterioro industrial, con despidos, Mm, con poder adquisitivo que no se recupera y que va con una tendencia a la baja indeclinable, aunque más leve que la que podrías tener en otros momentos, pero a la baja al fin, tarda mucho en generar un cambio mm, de simpatía en la sociedad, porque me da la impresión que pesa mucho, y algo vimos en la Ciudad de Buenos Aires, que pesa mucho o que estos procesos van acompañados de un esquema de fragmentación mm, de la clase trabajadora, diría, de los mm, trabajadores en su conjunto, de los asalariados o de la gente con ingresos, en el sentido de que hay dos comportamientos muy fuertes y muy diferenciales. Yo lo ilustro así. Una persona que gana 30 millones de pesos, mm, que vive con 3 o 4 y ahorra, supongamos, 25, 26. mm. Los 25 o 26 millones de pesos medidos en dólares desde que llegó Milei, eso vale el doble. Estoy chocho, estoy feliz. Ahora, el que está en los 3 millones, que gasta todo para comer y vivir, está enojado porque compra 10 o 20% menos que antes. Ujú. Entonces, eso te parte la sociedad a la mitad. Y ese proceso, para el que está abajo, a veces es aspiracional. Entonces decís, bueno, si yo mañana gano, no 30, pero 5, 8, 10, quizás paso y a estar del otro lado.
y me puedo ir al exterior y demás, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una profundidad eh, de transformación que es difícil de medir y que permite que parte de estos procesos se sostengan en el tiempo a pesar de los dañinos que son para una sociedad en términos de inclusión. Muy claro tu planteo y tu exposición, Hernán. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y te vemos a la noche en QR. Muchas gracias.